storm carrying what's called an atmospheric river is hitting California as we speak. Nadie estaba preparado para esto. Mientras millones seguían su rutina diaria, algo cambió de forma abrupta en Estados Unidos. En cuestión de instantes, carreteras se transformaron en trampas mortales. El frío avanzó sin aviso, la nieve cubrió ciudades enteras y el país más vigilado del mundo quedó completamente vulnerable. No hablamos de un invierno común, hablamos de un evento extremo, fuera de patrón, fuera de control, exactamente como muchos advirtieron que sucedería. Cuando la electricidad cayó y el silencio tomó las calles, una pregunta comenzó a repetirse en todo el mundo. ¿Por qué ahora? Porque antiguas profecías hablan de un tiempo en el que la seguridad humana fallaría, cuando la naturaleza se levantaría de forma inesperada y el miedo volvería a tocar la puerta de las naciones. En este video vas a ver qué ocurrió, por qué este evento no es normal y por qué millones creen que estamos viendo el cumplimiento de una señal que no puede ignorarse. Quédate, porque entender esto cambia la forma en que miramos lo que viene. En la costa este, masas de aire gélido se consolidaban de forma anómala, amenazando con paralizar ciudades enteras bajo mantos de hielo y nieve. Mientras tanto, en el sur de California, un descenso abrupto de temperatura dejó a la fauna completamente inmóvil, como si la vida misma hubiera decidido congelarse en el tiempo. Y eso no era todo. Torrentes de lluvia desataron inundaciones repentinas en zonas que jamás habían experimentado precipitaciones tan violentas en pleno invierno, colapsando sistemas de drenaje y dejando comunidades completamente aisladas. Pero lo más perturbador estaba ocurriendo en Tennessee. Sin que cayera una sola gota de lluvia, agua fangosa comenzó a brotar desde las profundidades, atravesando el pavimento y forzando evacuaciones masivas. Las autoridades no tenían explicaciones claras, los residentes tampoco entendían qué estaba sucediendo. Lo que hace que todo esto sea diferente es que nada de esto está ocurriendo de forma separada. Estos eventos se están desarrollando al mismo tiempo, como si respondieran a una sola fuerza invisible. La pregunta ya no es simplemente ¿qué está pasando?, sino ¿qué podría estar despertando bajo nuestros pies? Mantente alerta, porque esto apenas comienza. Al inicio de 2026, los expertos en climatología comenzaron a rastrear, con preocupación creciente, una formación invernal que se extendía desde las montañas Apalaches hasta el corredor de la autopista I-95. Esta franja incluye algunas de las metrópolis más densamente pobladas del país, lugares donde incluso variaciones climáticas moderadas pueden alterar la vida de millones en cuestión de horas. Al principio, todo parecía seguir patrones estacionales normales, pero a medida que los pronósticos se actualizaban, quedó claro que esto no era una tormenta común. Lo que enfrentaba la nación no era un sistema que pasaría y se disiparía como cualquier otro. Era parte de un patrón persistente conocido como la niña prolongada, un fenómeno que mantiene el aire frío atrapado durante semanas, incluso meses. La nieve y el hielo no desaparecían como se esperaba. En lugar de derretirse entre eventos, permanecían, acumulándose. Cada nueva ola de frío llegaba antes de que las comunidades pudieran recuperarse de la anterior. Los sistemas esenciales comenzaron a mostrar signos de colapso. Las rutas de transporte se volvieron impredecibles. Los aeropuertos cerraban y reabrían en ciclos caóticos. Las redes eléctricas operaban bajo presión constante. Las cadenas de suministro, ya debilitadas, enfrentaban interrupciones una tras otra sin tregua. El problema ya no era la severidad de cada tormenta individual, sino la ausencia total de descanso entre una y otra. El invierno se negaba a ceder. Y esa persistencia estaba empezando a agotar no solo los recursos, sino la paciencia y la esperanza de quienes enfrentaban este frío interminable. Lo que resulta particularmente inquietante es la ruptura de los patrones conocidos. Tradicionalmente, el invierno sigue un ciclo claro: inicio, pico, declive. Pero esta vez, el final simplemente no llegaba. El frío persistía y las personas comenzaban a preguntarse ¿cuándo volverían las condiciones normales?
En las escrituras, la nieve y el hielo no se describen como fenómenos aleatorios, se presentan como fuerzas desatadas de forma deliberada. Sin embargo, no todas las veces que se desatan representan juicio inmediato. A veces, son advertencias diseñadas para llamar la atención antes de que algo mucho peor se desencadene. Por eso, la preocupación más profunda no es cuán frío puede llegar a ser, sino lo que implica que el invierno ya no siga los ciclos familiares. Cuando las estaciones se vuelven erráticas, cuando los sistemas colapsan y los periodos de recuperación desaparecen, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando lo que antes pasaba en silencio ahora se niega a marcharse? La inquietud no proviene simplemente del clima, proviene de la sensación de que algo fundamental está cambiando, que la estabilidad que dábamos por sentada se está desvaneciendo, lenta pero inexorablemente. Mientras los patrones de frío se estancaban a nivel nacional, su influencia se extendía silenciosamente más allá de las zonas de tormenta, alcanzando regiones que nunca esperaron sentir sus efectos. Durante la caída repentina de temperatura, residentes en múltiples áreas notaron algo completamente fuera de lo común. Los animales salvajes, que normalmente se mueven con libertad, quedaron inmóviles. Salamandras se aferraban a las rocas sin moverse. Pequeños reptiles permanecían quietos, como estatuas. Incluso animales más grandes, ciervos, alces, fueron observados de pie, alertas pero sin desplazarse, como si no supieran cómo reaccionar. No había pánico, no había heridas visibles, ningún intento de huir. La vida no colapsó. Simplemente se detuvo. Los biólogos explicaron que la exposición repentina a temperaturas extremadamente bajas puede ralentizar el metabolismo, especialmente en especies sensibles al frío. El cuerpo entra en un estado de protección, conservando energía hasta que las condiciones se estabilicen nuevamente. Científicamente, la explicación tenía sentido, pero para quienes lo presenciaron, la experiencia fue diferente. Lo más impactante fue el silencio. Áreas que normalmente rebosaban de ruido se volvieron inquietantemente calladas. Los insectos desaparecieron, las aves dejaron de cantar, incluso el viento pareció detenerse. El entorno parecía congelado, no solo por la temperatura. La Biblia describe con frecuencia cómo la naturaleza reacciona antes de que la humanidad comprenda lo que está sucediendo. Habla de un mundo que gime bajo presión, señalando desequilibrio mucho antes del colapso. Este momento refleja esa idea, no caos, sino contención. Cuando los animales no huyen ni resisten, sino que simplemente se detienen, indica que han cruzado cierto umbral. Y cuando la vida se paraliza sin resistencia, plantea una pregunta difícil. Si incluso los organismos más resistentes están alcanzando sus límites, ¿qué límites están alcanzando los sistemas de los que dependemos? Mientras algunas áreas permanecían en calma inquietante, otras enfrentaban lo completamente opuesto. El agua comenzaba a fluir de repente hacia lugares que nunca deberían inundarse. A medida que los sistemas climáticos invernales continuaban intensificándose, otro sistema de tormentas atravesaba Texas, el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, trayendo lluvias torrenciales, vientos fuertes e inundaciones repentinas peligrosas. Estos sistemas se desarrollaron con rapidez asombrosa, impactando áreas ya bajo presión considerable por anomalías climáticas estacionales. En Chicago, enero de 2026 registró precipitaciones invernales récord que provocaron inundaciones en zonas urbanas no diseñadas para manejar tal volumen de agua. Carreteras que normalmente permanecen secas en invierno quedaron sumergidas rápidamente. Túneles se inundaron. El tráfico se paralizó mientras los niveles de agua subían más rápido de lo que los sistemas de emergencia podían responder. Las inundaciones repentinas son particularmente peligrosas porque ocurren sin advertencia. A diferencia de las inundaciones prolongadas, las repentinas dan a las comunidades solo minutos para reaccionar. Los residentes describieron cómo la situación cambió abruptamente. Las carreteras se volvieron intransitables antes de que las advertencias llegaran al público. Lo que comenzó como lluvia fuerte escaló rápidamente a un peligro de seguridad grave. Lo que hizo este evento especialmente notable no fue solo la cantidad de lluvia, sino el momento.
Las inundaciones invernales son raras, especialmente en ciudades del norte donde la infraestructura está construida para manejar nieve y hielo, no agua torrencial. Sin embargo, esta inundación ocurrió simultáneamente con carreteras resbaladizas y ventiscas en áreas circundantes. Esta superposición ejerció presión adicional sobre los sistemas de drenaje, redes de transporte y servicios de emergencia. Sistemas diseñados para funcionar por separado se vieron obligados a operar simultáneamente, exponiendo debilidades a menudo ocultas. En la Biblia, las inundaciones no se describen simplemente como lluvia que cae del cielo, también se describen como agua que desborda desde lugares ocultos, que sube inesperadamente y altera la forma de la tierra. Ya sea interpretado simbólica o literalmente, la idea permanece consistente. Cuando los límites se desmoronan, el agua expone vulnerabilidades que durante mucho tiempo se pasaron por alto. La preocupación más profunda no es simplemente que ocurra la inundación, sino que suceda en lugares no preparados. Cuando los niveles de agua suben más allá de los límites normales, señala un cambio que desafía las suposiciones sobre estabilidad, seguridad y cosas que ya no se pueden dar por sentadas. Mientras el agua abrumaba las calles en la superficie, algo mucho más perturbador comenzó a suceder bajo tierra. En Tennessee, los residentes fueron tomados por sorpresa por un fenómeno que pocos habían presenciado. Sin lluvia, tormentas o inundaciones cercanas, agua fangosa comenzó repentinamente a abrirse paso hacia arriba a través del pavimento. Las carreteras se combaron. Grietas se extendieron por el asfalto. Agua espesa y maloliente brotó desde debajo de calles que habían parecido estables apenas horas antes. La erupción no llegó con advertencia. No había nubes pesadas arriba, ni ríos crecidos cerca. En cambio, el suelo mismo se convirtió en la fuente. Los pisos dentro de las casas se desplazaron. Los cimientos mostraron signos de estrés. En varias áreas, los residentes fueron evacuados mientras las condiciones empeoraban y los funcionarios trabajaban para evaluar el daño. Las autoridades atribuyeron el evento a la presión subterránea combinada con infraestructura envejecida. Según las explicaciones iniciales, las capas de suelo saturado y los sistemas subterráneos debilitados crearon condiciones que permitieron que el agua y el lodo empujaran hacia arriba. En el papel, el razonamiento era lógico. Sin embargo, muchos cuestionaron por qué esta liberación ocurrió ahora y con tanta fuerza sin los desencadenantes externos habituales. Lo que más inquietó a los residentes fue la dirección del movimiento. Normalmente, las inundaciones vienen desde arriba o desde vías fluviales desbordadas. Esta vez vino desde abajo. La sensación familiar del suelo como algo sólido y confiable fue repentinamente desafiada. Las calles, que una vez se sintieron seguras, ya no podían ser confiables. Incidentes como este son raros, pero no son insignificantes. Cuando la presión se acumula bajo tierra, a menudo pasa desapercibida hasta que se alcanza un punto de ruptura. Para cuando la superficie responde, las condiciones debajo ya han estado cambiando durante algún tiempo. En la Biblia, los momentos en que la tierra se abre se describen como momentos de exposición, tiempos en que lo que ha estado oculto ya no puede permanecer enterrado. Ya sea leído simbólica o literalmente, el mensaje es claro. La inestabilidad bajo la superficie eventualmente se revela. La preocupación más profunda no es solo el daño causado, sino lo que representa. Cuando el suelo comienza a empujar hacia atrás, plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué ahora? Y si las presiones invisibles ya son lo suficientemente fuertes como para atravesar el pavimento, ¿cuánta más tensión se está acumulando donde nadie está mirando todavía? Mientras el suelo mostraba signos de tensión debajo, un cambio igualmente perturbador apareció arriba, uno que no podía atribuirse a ninguna causa familiar. A lo largo de la costa principal, los residentes comenzaron a notar un cambio sorprendente en el cielo durante las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana. En lugar de la oscuridad habitual o los tonos graduales del amanecer, el horizonte brillaba con un naranja profundo y uniforme. El color no era fugaz. Se mantenía firme, extendiéndose por el cielo de una manera que se sentía deliberada en lugar de accidental. Lo que hizo que la vista fuera especialmente inquietante fue la ausencia de una explicación obvia. No había incendios forestales ardiendo cerca
ni humo flotando desde otras regiones, ni tormentas, ni cobertura de nubes pesadas, ni informes de perturbaciones atmosféricas que típicamente causan condiciones de luz inusuales. Los datos meteorológicos no ofrecían una respuesta clara. Los observadores describieron la luz como tranquila pero antinatural. No parpadeaba ni pulsaba. No se movía con las nubes ni se desvanecía rápidamente, como suelen hacerlo los efectos ópticos. En cambio, persistía, silenciosa, constante y difícil de ignorar. Para muchos, la quietud de la luz fue más inquietante que si hubiera aparecido brevemente y desaparecido. Los científicos a menudo señalan reflejos atmosféricos raros, interacciones de contaminación lumínica o sistemas meteorológicos distantes cuando aparecen colores inusuales en el cielo. Si bien estas explicaciones pueden dar cuenta de algunos casos, no siempre se alinean con la duración o uniformidad reportada por los testigos en este caso. El resultado fue una sensación creciente de incertidumbre en lugar de tranquilidad. En las escrituras, los signos en los cielos no se describen como actos destinados a causar pánico. Se describen como señales destinadas a despertar conciencia, a llamar la atención cuando los patrones comienzan a cambiar. El cambio de color del cielo no se presenta como destrucción, sino como comunicación. Lo que más inquieta a las personas no es el color en sí, sino la falta de causa. Cuando el cielo se comporta de maneras desconocidas, interrumpe la suposición de que todo sobre nosotros sigue reglas predecibles. Cuando el horizonte brilla, sin advertencia ni explicación, la atención ya no es opcional. Se convierte en un momento que pide ser notado. No por miedo, sino porque ignorarlo se siente cada vez más difícil. Mientras el cielo mostraba colores desconocidos arriba, una vista aún más preocupante apareció donde los límites normalmente son absolutos. Frente a la costa de Washington, testigos informaron de un fenómeno inusual y breve: llamas que parecían moverse sobre la superficie del océano. La luz era visible desde la costa, lo suficientemente estable como para ser claramente observada, pero lo suficientemente efímera como para dejar más preguntas que respuestas. No había informes de derrames de petróleo, ni colisiones de barcos, ni fuente de combustible visible flotando en el agua. Las llamas no se propagaron. No rugieron ni se intensificaron. En cambio, aparecieron, mantuvieron su forma por un momento y luego desaparecieron tan silenciosamente como vinieron. La superficie del océano volvió a la normalidad, dejando solo incertidumbre. El fuego y el agua son opuestos naturales. Uno consume, el otro extingue. Su separación es una de las suposiciones más básicas del mundo natural. Cuando ese límite parece suavizarse, incluso brevemente, inquieta a los observadores, no por el daño, sino por lo que sugiere. Las explicaciones iniciales se centraron en posibles liberaciones de gas, reacciones químicas raras o ignición superficial temporal. Si bien tales teorías pueden explicar casos aislados, no siempre explican el momento o la naturaleza controlada de lo que los testigos describieron. La falta de secuelas visibles aumentó la confusión. Nada se quemó, nada quedó. Lo que hizo que el momento fuera perturbador no fue el caos, sino la moderación. El fuego no se comportó violentamente, no escaló, simplemente existió donde no debería, luego se retiró. En la imaginería bíblica, el fuego que aparece en lugares inesperados a menudo se asocia no con destrucción inmediata, sino con advertencia y prueba de límites. Representa que se está aflojando la contención, no que se está derramando el juicio. Una señal en lugar de un final. El océano ha simbolizado durante mucho tiempo estabilidad, profundidad y separación, reteniendo fuerzas más allá del control humano. Cuando incluso el mar parece capaz de permitir que el fuego exista, aunque sea por un momento, desafía suposiciones que se sienten fundamentales. La pregunta que queda no es ¿qué causó las llamas?, sino ¿qué implican? Si uno de los límites más confiables de la naturaleza puede doblarse brevemente, plantea una preocupación más profunda. ¿Qué límites en los que más confiamos pueden no ser tan fijos como creemos? Y, si eso es cierto, ¿qué frontera podría debilitarse a continuación? A medida que los límites aislados se debilitaban uno por uno, el desarrollo más preocupante surgió cuando múltiples sistemas comenzaron a fallar al mismo tiempo. En varios estados, condiciones climáticas que rara vez se superponen comenzaron a desarrollarse simultáneamente.
En algunas regiones, las inundaciones abrumaron calles y sistemas de drenaje. En otras, tormentas de hielo cubrieron carreteras y líneas eléctricas. La nieve caía intensamente en áreas que ya luchaban con temperaturas bajo cero, mientras que una densa niebla se asentaba sobre autopistas y ciudades, reduciendo la visibilidad a casi cero. Estos eventos no eran secuenciales, eran concurrentes. Las redes de transporte fueron las primeras en sentir la tensión. Los aeropuertos suspendieron operaciones cuando las pistas se congelaron o la visibilidad cayó por debajo de los límites seguros. Las autopistas se volvieron intransitables, ya sea sumergidas por agua o bloqueadas por hielo. El sistema ferroviario se ralentizó o se detuvo por completo. Lo que normalmente funciona como un sistema nacional coordinado comenzó a fragmentarse en bolsas aisladas, cada una enfrentando un peligro diferente en el mismo momento. Las cadenas de suministro siguieron rápidamente. Las entregas se estancaron, los envíos de combustible se retrasaron. Las tiendas de comestibles y los centros de distribución luchaban por mantener los horarios a medida que las rutas de transporte fallaban de manera impredecible. Los sistemas diseñados para absorber una interrupción a la vez se vieron obligados a manejar varias a la vez y comenzaron a mostrar signos de fatiga. Los meteorólogos describieron estas condiciones como sistemas estancados, patrones que ya no avanzan limpiamente, el aire frío permanecía atrapado, la humedad continuaba alimentando tormentas. La niebla persistía sin levantarse. Desde una perspectiva técnica, la explicación era compleja pero medible. Desde el suelo, sin embargo, la experiencia se sentía más simple y más alarmante. Los residentes describieron sentirse acorralados, las aguas de inundación bloqueaban una ruta, el hielo cerraba otra y la niebla borraba la visibilidad en el resto. Las opciones normales desaparecieron. Viajar se convirtió en cálculo de riesgos. Las rutinas diarias se disolvieron. El entorno ya no se comportaba de maneras familiares y predecibles. Esta convergencia es lo que más inquieta a los observadores. El clima extremo no es nuevo, pero los extremos que ocurren juntos, en capas en lugar de separados, ejercen presión sobre sistemas que dependen del orden y la sincronización. Cuando esas suposiciones fallan, la resiliencia se erosiona rápidamente. En los Evangelios, Jesús advirtió de un periodo en que las interrupciones no llegarían solas. Habló de sistemas que fallan juntos, de crisis superpuestas que agotan la resistencia en lugar de conmocionar de una sola vez. El énfasis no fue la destrucción repentina, sino la presión sostenida. Lo que las personas enfrentan ahora no es un desastre, sino una pérdida de coordinación. Cuando las inundaciones, el hielo, la nieve y la niebla chocan, el peligro no es solo físico, es estructural. Los sistemas que una vez funcionaron de manera independiente comienzan a interferir entre sí. La pregunta que persiste no es qué tan grave se vuelve cualquier evento individual. Es qué sucede cuando nada funciona como solía hacerlo y el tiempo de recuperación desaparece silenciosamente. Lo que estamos presenciando no es caos, sin significado, y no es miedo destinado a paralizar. Las escrituras muestran consistentemente que antes de que ocurran grandes cambios, las advertencias vienen primero, no como castigo, sino como misericordia. La Biblia deja claro que el Señor no actúa sin revelar primero lo que viene a quienes están dispuestos a observar. En Amós 3:7 está escrito que el Señor revela sus planes antes de que se desarrollen. Las advertencias no son repentinas, son estratificadas, repetidas y a menudo ignoradas hasta que se vuelven imposibles de descartar. Lo que hace que este momento sea diferente no es la presencia de problemas, sino su persistencia y alineación. Jesús advirtió que los últimos días se parecerían al tiempo de Noé, cuando la vida parecía normal en la superficie. Las personas trabajaban, viajaban, planificaban y asumían que el mañana vendría como se esperaba. Sin embargo, las Escrituras dicen que no reconocieron el momento hasta que la puerta se cerró. El peligro no fue la violencia o el desastre, fue la falta de preparación. En 1 de Tesalonicenses 5 se les recuerda a los creyentes que el día vendrá como ladrón en la noche, no porque esté oculto, sino porque las personas están distraídas. Aquellos que están despiertos no deben vivir con miedo, sino con conciencia. El llamado no es al pánico, sino a permanecer alertas. La Biblia también habla de un tiempo en que la fuerza falla, no de una vez, sino gradualmente.
En Isaías 24, la tierra se describe como desgastada bajo presión, temblando bajo un peso invisible. La imaginería no es destrucción repentina, sino desenredo lento. Una tensión del sistema más allá del equilibrio. La preparación, según las Escrituras, no es acumular o escapar, es alineación espiritual. Proverbios 27:12 dice: los sabios ven el peligro y buscan refugio, mientras que los desprevenidos continúan sin discernimiento. El refugio no es un lugar, es una postura. Es por eso que las advertencias importan. No para asustar, sino para invitar a la reflexión. No para anunciar el final, sino para señalar urgencia. Apocalipsis 3 habla de aquellos que parecen seguros pero no están listos. Se les insta a despertar antes de que pase la oportunidad. La advertencia final no se grita. Se repite silenciosamente a través de señales, estaciones y presión. La pregunta ya no es si el mundo está cambiando, es si los corazones están preparados para lo que viene con ese cambio. Este es el momento que las Escrituras describen como espera vigilante. No miedo, no negación, sino preparación. Porque cuando llegue el momento final, la advertencia ya se habrá dado. Discernir las señales de los tiempos. Un llamado a la conciencia y la preparación. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado significado durante tiempos de agitación. Cuando las sociedades enfrentan incertidumbre, los desastres naturales aumentan y los límites morales cambian. Las personas instintivamente preguntan si estos eventos apuntan a algo más grande. La Biblia aborda este instinto directamente, instando a los creyentes no solo a observar lo que está sucediendo en el mundo, sino a comprenderlo. Jesucristo enfatizó la importancia del discernimiento cuando habló sobre las señales de los tiempos. Su mensaje no pretendía crear pánico, sino cultivar conciencia. Así como las personas aprenden a reconocer cambios en el clima, enseñó que las condiciones espirituales y morales también revelan patrones que no deben ignorarse. El propósito de las señales de advertencia en el mundo físico, los sistemas de alerta temprana, salvan vidas. Las sirenas, alertas y pronósticos no existen para asustar a las personas, sino para darles tiempo para responder sabiamente. Las Escrituras presentan las advertencias espirituales de la misma manera. Las advertencias del Señor son actos de misericordia diseñados para provocar reflexión y cambio antes de que las consecuencias se vuelvan inevitables. La Biblia muestra consistentemente que el Altísimo revela patrones antes de las transiciones importantes. Estos patrones no están ocultos solo en símbolos oscuros, son visibles en el comportamiento, las actitudes y la dirección de la sociedad. Reconocerlos requiere atención en lugar de especulación. Un principio bíblico fundamental es causa y efecto. Las Escrituras enseñan repetidamente que las acciones producen consecuencias tanto individual como colectivamente. La obediencia a la guía divina conduce a estabilidad y bendición, mientras que el rechazo persistente conduce al desorden y la pérdida. Este principio se expresa claramente en pasajes como Deuteronomio 28, donde las bendiciones y maldiciones están directamente vinculadas a las elecciones. Estos no son castigos arbitrarios, sino resultados naturales de alineación o desalineación con el diseño del Creador. Cuando las sociedades abandonan la restricción moral, la inestabilidad resultante no debería sorprender. Comprender la profecía, por lo tanto, no se trata de predecir fechas, se trata de reconocer trayectorias. La dirección en que se mueve una cultura hoy determina las condiciones que enfrentará mañana. Jesús comparó los tiempos finales con los días de Noé, no solo por desastres dramáticos, sino por indiferencia generalizada. Las personas continuaban las rutinas diarias, confiadas en sus suposiciones a pesar de advertencias claras. La tragedia no fue la ignorancia, sino el desprecio. El relato en Génesis describe un mundo lleno de violencia y corrupción moral. La advertencia a través de Noé abarcó décadas. Sin embargo, fue ignorada porque la vida parecía normal. Este patrón es significativo. Las Escrituras sugieren que el mayor peligro no es el caos, sino la complacencia. Las sociedades modernas enfrentan un desafío similar. Mientras los sistemas parezcan funcionar, las advertencias a menudo se descartan como exageración. Sin embargo, Jesús advirtió que esta mentalidad sería común antes de su regreso.
En Mateo 24, Jesús describe varios indicadores que caracterizarían el periodo anterior al final. Estos incluyen engaño, conflicto, escasez, enfermedad, terremotos y aumento de la anarquía. Es importante destacar que no presentó estos signos como eventos aislados, sino como condiciones superpuestas que se intensifican con el tiempo. Un signo particularmente notable es la erosión de los límites morales. La anarquía, como se describe en las Escrituras, no es simplemente actividad criminal. Es el rechazo de la autoridad divina a favor del autogobierno. Cuando el deseo personal reemplaza la verdad objetiva, la cohesión social se debilita. Al mismo tiempo, Jesús declaró que el mensaje del reino continuaría siendo proclamado. Este equilibrio entre advertencia y esperanza es esencial. La profecía no se trata solo de juicio, sino de restauración. El apóstol Pablo amplió las condiciones del tiempo final al describir cambios en el comportamiento humano. En 2 de Timoteo 3, enumeró rasgos como egoísmo, orgullo, falta de autocontrol y desprecio por lo bueno. Estas características son sorprendentes porque reflejan colapso interno en lugar de catástrofe externa. Una sociedad moldeada por estas actitudes se vuelve frágil. Las relaciones sufren, la confianza se erosiona, las instituciones se debilitan. Estos no son desarrollos repentinos, sino graduales, a menudo normalizados con el tiempo. La advertencia de Pablo sirve como espejo, alentando el autoexamen en lugar del juicio de otros. Jesús concluyó sus advertencias con una instrucción clara: vigilen y oren. Vigilar significa permanecer espiritualmente alerta, no obsesionarse con los titulares. Orar significa mantener una relación con el Altísimo que permita corrección, guía y fortaleza. La preparación espiritual no se logra a través del miedo, sino a través de la humildad y el arrepentimiento. Las Escrituras enfatizan el cambio personal sobre la especulación. El objetivo no es escapar de la dificultad, sino permanecer fiel independientemente de las circunstancias. La preparación, según la Biblia, comienza internamente. Implica alinear valores, fortalecer el carácter y cultivar el discernimiento. La preparación externa sin transformación interna está incompleta. Si bien la Biblia habla claramente sobre tiempos difíciles, nunca termina con desesperación. El regreso de Jesucristo se presenta como la restauración última, no la destrucción. El propósito de la profecía es dirigir la atención hacia esa esperanza. Comprender las señales de los tiempos debe conducir a la claridad, no a la confusión. Debe motivar una vida reflexiva, consistencia ética y crecimiento espiritual. La Biblia no pide a los creyentes que predigan el futuro, sino que vivan responsablemente en el presente. Cada generación enfrenta la pregunta de cómo responderá a las señales de advertencia. El discernimiento requiere paciencia, estudio y humildad. También requiere resistir tanto la negación como el pánico. Las señales de los tiempos no están destinadas a abrumar, sino a despertar. Nos recuerdan que las elecciones importan. La verdad existe y la preparación es sabia. La pregunta real no es si las señales están presentes, sino si estamos dispuestos a responder a ellas. En una era de ruido y distracción, el discernimiento se vuelve cada vez más valioso. Aquellos que se toman el tiempo para comprender, reflexionar y prepararse no serán tomados por sorpresa, no porque sepan todo lo que sucederá, sino porque han aprendido a vigilar, orar y vivir con propósito. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y dinos qué piensas. En cuestión de minutos, el paisaje se transformó en algo irreconocible. El cielo se oscureció como si la noche hubiera caído temprano, no por nubes o nieve, sino porque el aire mismo se había vuelto denso con arena y tierra suspendidas. La visibilidad cayó a casi cero. Las carreteras se desvanecieron, los horizontes desaparecieron, lo que debería haber sido tierra de cultivo abierta se convirtió en una pared sofocante de partículas. Esto no fue un evento de polvo ordinario. La escala era abrumadora. Olas imponentes de aire cargado de arena rodaron a través de múltiples estados, engullendo pueblos, autopistas y campos en silencio y asfixia. Las partículas finas llenaron la atmósfera tan densamente que respirar se volvió difícil incluso en interiores. Los sistemas de filtración de aire fallaron, los motores se detuvieron,
La maquinaria diseñada para condiciones duras se obstruyó y se apagó. Los hogares que estaban bien sellados no se salvaron. La arena se abrió paso a través de ventilaciones, juntas y filtros, recubriendo todo lo que tocaba. Una de las vistas más perturbadoras vino del cielo. Aves, criaturas construidas para la resistencia y el vuelo, fueron vistas cayendo en pleno vuelo, incapaces de respirar. Sus sistemas respiratorios, mucho más sensibles que los de los humanos, no podían procesar el aire denso y abrasivo. Más tarde se encontraron campos esparcidos con cuerpos sin vida, un testimonio silencioso de que el propio entorno se había vuelto hostil. Cuando incluso el aire se vuelve peligroso, la supervivencia ya no está garantizada. El evento evocó inmediatamente comparaciones con el Dust Bowl de los años 1930, uno de los capítulos ambientales más oscuros de la historia estadounidense. Entonces, como ahora, la Tierra había sido empujada más allá de sus límites naturales. El cultivo excesivo, el agotamiento del suelo y el mal uso a largo plazo despojaron al suelo de sus capas protectoras. Cuando llegaron la sequía y el viento, la Tierra no tenía nada para anclarse. Lo que siguió fue el colapso no solo del suelo, sino de los medios de vida, las comunidades y la estabilidad. Las escrituras una vez advirtieron de momentos como este, cuando el suelo mismo se convierte en testigo. La tierra se seca y se marchita. La tierra yace contaminada bajo sus habitantes. Isaías 24, 4, 5. El paralelo es imposible de ignorar. Casi un siglo después, a pesar de la tecnología moderna, los sistemas de pronóstico y la conciencia ambiental, el Medio Oeste se encontró reviviendo una pesadilla familiar. Esto plantea una pregunta difícil. Si la historia emitió una advertencia una vez, ¿por qué la enfrentamos nuevamente? La tormenta de arena sugiere que la lección no se resolvió, solo se retrasó. Los expertos pueden enmarcar el evento a través de patrones climáticos, ciclos de sequía y fallas en la gestión de la Tierra. Esas explicaciones importan, pero no cancelan la implicación más profunda. El suelo no es simplemente tierra. Es la base del suministro de alimentos, la seguridad económica y la estabilidad nacional. Cuando el propio suelo comienza a fallar, todo lo construido sobre él queda expuesto. El colapso no siempre llega con terremotos o explosiones. A veces viene silenciosamente, transportado por el viento, grano por grano. Hay algo profundamente inquietante en la oscuridad al mediodía. Interrumpe el sentido humano del orden. El día está destinado a la claridad y el movimiento. La noche para el descanso. Cuando esos límites se difuminan, sigue la confusión. Esta tormenta de arena hizo más que bloquear la luz solar. Señaló una pérdida de equilibrio, una advertencia de que se han cruzado límites naturales. Si la tormenta de polvo del Medio Oeste mostró el suelo colapsando desde arriba, lo que siguió reveló algo aún más alarmante: el suelo colapsando desde abajo. Sin truenos, sin sacudidas, sin advertencia, vastas franjas de la nación comenzaron a hundirse. California y Florida, dos estados separados por miles de kilómetros, experimentaron sumideros repentinos y hundimiento generalizado de la tierra casi simultáneamente. No pasaron tormentas, no se registraron terremotos, sin embargo, el suelo colapsó, las calles se agrietaron en segundos. Las áreas residenciales fueron evacuadas cuando el suelo debajo de las casas se hundió y desapareció. Las carreteras se deformaron, las tuberías se agrietaron, las líneas eléctricas se rompieron. En algunas áreas, el suelo no colapsó de una vez. Se hundió lentamente, poco a poco, como si la tierra misma estuviera exhausta de soportar el peso colocado sobre ella. La destrucción no rugió, susurró. Fue precisamente ese silencio lo que lo hizo tan aterrador. Los residentes describieron la sensación como completamente ajena. No hubo sacudidas, ningún movimiento violento. Sin embargo, todo había cambiado. Las personas hablaban de un terremoto silencioso, un momento en que la realidad cambió sin sonido. Un segundo el suelo era sólido y confiable. Al siguiente se había ido. Lo que siempre habían creído, la superficie misma bajo sus pies, había demostrado ser poco confiable. Los científicos señalaron la erosión subterránea, las cavidades de piedra caliza que se disuelven, y la presión a largo plazo oculta bajo la superficie. El agua, paciente e invisible,
había erosionado lentamente el suelo durante años. Los vacíos se ensancharon, los pilares de soporte se adelgazaron. Finalmente, el colapso se volvió inevitable. Técnicamente, la explicación era clara. Pero desde una perspectiva humana, el momento y la extensión de esto eran todo menos normales. Lo que hace que estos eventos sean más que incidentes aislados es su patrón. Estos colapsos no son desastres raros y dramáticos que ocurren con décadas de separación. Aparecen repetidamente, silenciosamente en múltiples áreas durante un corto periodo. No hay una sola causa, ningún momento decisivo, solo falla tras falla ocurriendo sin fanfarria. El silencio se convierte en el mensaje. Esto refleja una advertencia inscrita durante mucho tiempo en la Biblia. Jesús habló de cimientos que parecen sólidos en la superficie, pero están dañados por dentro. Una casa construida sobre arena puede permanecer en pie por un tiempo, especialmente en clima tranquilo, pero cuando llega la presión final, el colapso será repentino y completo. El fracaso no es causado por la tormenta. Es la tormenta la que lo revela. Cualquiera que oye esto y no lo hace es como un hombre que construye su casa sobre arena. Mateo 7, 26. La lección aquí es inquietante. La estabilidad puede ser una ilusión. La fuerza puede asumirse sin verificación. Los cimientos, ya sean materiales o morales, pueden erosionarse lentamente mientras la vida arriba continúa como normal. El colapso rara vez da advertencia temprana. Espera hasta que todo parezca estable, luego se derrumba. A medida que la Tierra se hunde bajo las ciudades estadounidenses, la pregunta cambia. Ya no es solo geología, es una cuestión de confianza. Si la superficie puede colapsar sin sacudidas, ¿qué más podemos asumir que es seguro cuando está hueco por debajo? ¡Síguenos! Lo que emerge a continuación no proviene de la Tierra, sino del fondo marino profundo. Sin advertencia, los animales comenzaron a correr. A través de amplias extensiones de tierra, millones de ganado y animales salvajes de repente se movieron en la misma dirección como si respondieran a una señal que los humanos no podían oír. El ganado se apartó de los patrones de pastoreo. Las manadas ignoraron la comida y el agua. Los animales salvajes abandonaron territorios familiares. No hubo cambio gradual, ninguna explicación estacional, ninguna amenaza visible empujándolos hacia adelante. El movimiento fue urgente, frenético e implacable, día y noche sin pausa. Lo que hace que este fenómeno sea perturbador no es un solo avistamiento, sino su escala y coordinación. Estas migraciones no se limitaron a una región ni fueron provocadas por un desastre localizado. Surgieron informes en amplias áreas que describían un comportamiento similar casi al mismo tiempo. Los animales que normalmente siguen rutas y ritmos predecibles se comportaron como si la supervivencia misma exigiera un escape inmediato. El instinto anuló el hábito. Los científicos han reconocido durante mucho tiempo que los animales pueden detectar cambios ambientales más allá de la percepción humana. Los cambios en los campos electromagnéticos, las vibraciones sutiles del suelo, los cambios químicos en el aire o las variaciones de presión pueden registrarse en los sentidos de los animales mucho antes de que los instrumentos los detecten. Sin embargo, incluso con estas consideraciones, ninguna explicación clara da cuenta del momento, la magnitud y la dirección de este movimiento. No hubo terremoto, ningún sistema de tormenta que se acercara, ningún catalizador obvio lo suficientemente poderoso como para desencadenar una huida tan unificada. La historia ofrece paralelos inquietantes. Antes de grandes terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas, los animales han mostrado un comportamiento anormal, inquietud, movimiento masivo, negativa a establecerse. En 2011, antes del devastador terremoto y tsunami en Japón, surgieron informes similares de animales que huían de áreas costeras e interiores. Estos patrones a menudo se descartan en retrospectiva como anecdóticos. Sin embargo, se repiten con una consistencia incómoda antes de la interrupción a gran escala. Lo que intensifica la inquietud es el aparente desprecio de los animales por las rutinas básicas de supervivencia. Muchos no se detuvieron a alimentarse o descansar. Esta
No fue una migración en el sentido natural, fue evacuación. Movimiento impulsado no por oportunidad, sino por evitación. Lo que sea que lo desencadenó pareció lo suficientemente urgente como para anular el hambre, el agotamiento y la familiaridad. Desde una perspectiva bíblica, este comportamiento tiene peso simbólico. Las escrituras retratan repetidamente a los animales como parte de la creación que responde instintivamente al juicio o desequilibrio que se aproxima. No están cargados por la racionalización o la negación, reaccionan. Incluso las bestias del campo claman. Joel 1, 20. En esta visión, los animales se convierten en mensajeros involuntarios, revelando peligro a través del movimiento en lugar de palabras. La implicación inquietante no es que los animales posean previsión, sino que los humanos a menudo poseen negación. Las personas confían en datos, confirmación y pruebas visibles. Los animales responden a la percepción. Cuando la creación misma comienza a moverse como si huyera de algo invisible, desafía la suposición de que lo que los humanos no pueden detectar no existe. La pregunta más profunda es ineludible. Si las criaturas sin lenguaje, ideología o explicación están actuando con tal urgencia, ¿qué están percibiendo bajo la superficie del mundo? Y si ya están corriendo, ¿están los humanos quietos simplemente porque todavía no pueden ver lo que viene? Si los animales en el suelo huían como si el peligro se acercara sin ser visto, la siguiente señal no se movió en absoluto. Simplemente apareció silenciosamente, inconfundiblemente sobre la nación, sobre Ohio. Cuando la tarde se asentó y los cielos permanecieron tranquilos, los testigos informaron de una luz en los cielos, formando la forma clara de una cruz. No había sistemas de tormentas en el radar, sin rayos, sin rutas de aviones, sin drones, nada para explicarlo antes de que se viera completamente. La luz no parpadeó ni tituló, no rotó ni descendió, mantuvo su forma, suspendida en silencio, lo suficientemente estable como para ser reconocida, lo suficientemente larga como para ser recordada. Luego, con la misma calma, se desvaneció. Lo que siguió no fue caos ni miedo, sino quietud. Las personas dejaron de hablar, las conversaciones se detuvieron, algunos se quedaron congelados, otros simplemente observaron. El pánico nunca llegó, el silencio sí, esa reacción importa. Cuando algo verdaderamente perturbador sucede, el miedo generalmente llega primero, pero este momento tuvo peso sin fuerza. No había ningún comando adjunto, ninguna advertencia hablada, ninguna instrucción dada. El signo no exigía nada. Y eso lo hizo más difícil de descartar. No obligaba a creer, invitaba a la reflexión. En las escrituras, los signos en los cielos rara vez son teatrales por sí mismos. Su propósito no es aterrorizar, sino detener la atención. Interrumpen la rutina, ralentizan a las personas el tiempo suficiente para considerar lo que normalmente ignoran. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, dijo Jesús, no como espectáculos de destrucción, sino como marcadores de que algo significativo se está desarrollando. Lucas 21:25. Una señal no se explica a sí misma, señala. El símbolo mismo no puede separarse de su significado. La cruz no es un símbolo de colapso o aniquilación. Bíblicamente, aparece antes del juicio, no después. Representa misericordia extendida antes de la consecuencia. Una invitación ofrecida mientras aún queda tiempo. Eso es lo que hace que el momento sea inquietante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sin ruido? ¿Por qué sin miedo? La suavidad del evento es precisamente lo que lo hace peligroso ignorar. Los desastres ruidosos fuerzan la atención. Las señales silenciosas prueban el discernimiento. Las escrituras muestran repetidamente que las advertencias más claras son a menudo las más fáciles de descartar. Llegan sin coerción, sin espectáculo, sin urgencia, excepto la urgencia que se supone que debemos reconocer nosotros mismos en el contexto de lo que ya se está desarrollando. Tierra colapsando silenciosamente, animales huyendo sin explicación. La cruz en el cielo agrega otra capa, no contradice las advertencias, las enmarca. Sugiere que antes de la consecuencia viene claridad, y antes de la claridad viene elección. Si este momento te hizo detenerte y pensar, háznoslo saber. Escribe "lo veo" en los comentarios.
Dale me gusta a este video, suscríbete para mantenerte alerta porque algunas señales no gritan. Esperan para ver quién está observando. Durante generaciones se mantuvieron como prueba de que algunas cosas perduran. Mucho antes de que se construyeran autopistas y las ciudades se expandieran, estos árboles ya habían echado raíces. Sobrevivieron sequías, tormentas, incendios y siglos de cambio. Sin embargo, en cuestión de días, líneas enteras de estos gigantes antiguos fallaron casi a la vez. No gradualmente, no temporada tras temporada. Murieron juntos, como si respondieran a un solo golpe invisible. Lo que hace que este evento sea tan perturbador no es simplemente la pérdida de árboles viejos, sino la ausencia de una causa obvia. No hubo incendio forestal corriendo por la región. Ninguna infestación visible propagándose de tronco a tronco. Ningún declive prolongado marcado por hojas amarillentas o ramas debilitadas. Estos árboles no se desvanecieron, colapsaron. Los sistemas de raíces que habían anclado la vida durante cientos de años fallaron en aproximadamente 48 horas. Lo que había perdurado a través de siglos cedió casi de la noche a la mañana. Los árboles son más que parte del paisaje. Son símbolos de estabilidad, continuidad y bendición. En muchas culturas, y especialmente en la imaginería bíblica, representan vida enraizada lo suficientemente profunda como para resistir la presión. Un árbol saludable implica nutrición, propósito y resiliencia. Debido a esto, su repentina muerte colectiva lleva un significado mucho más allá de la preocupación ambiental. Desafía la suposición de que la edad en sí misma garantiza seguridad. Las escrituras advierten constantemente contra equiparar longevidad con seguridad. Los árboles en el lenguaje bíblico no se miden por cuánto tiempo permanecen, sino por lo que producen. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, dijo Jesús. Mateo 7, 19. El énfasis no está en la resistencia, sino en la condición. Un árbol puede parecer fuerte por fuera mientras falla lentamente por dentro. Cuando llega el colapso, revela lo que solo el tiempo ocultó. La velocidad de este evento intensifica su impacto. El estrés ambiental a menudo se discute en términos de líneas de tiempo largas, décadas, incluso siglos. Aquí, el tiempo se comprimió. Lo que debería haberse desarrollado gradualmente llegó en días. Esta compresión refleja un patrón más amplio que ahora emerge en múltiples sistemas. Los procesos que una vez tomaron generaciones se están acelerando. La estabilidad que una vez pareció permanente está demostrando ser frágil. También hay algo profundamente inquietante en la falla de las raíces. Las hojas pueden volver a crecer. Las ramas se pueden podar. Pero cuando el sistema de raíces cede, la recuperación se vuelve imposible. Las raíces están ocultas, fallan fuera de la vista. Para cuando el colapso es visible sobre el suelo, el daño ya está completo. Esto no es como las personas esperan que las cosas terminen. Y quizás ese es el punto. La muerte de estos árboles obliga a una reconsideración difícil. ¿Qué más confiamos simplemente porque siempre ha estado ahí? ¿Qué instituciones, sistemas o creencias asumimos que son inmunes al fracaso porque han sobrevivido tormentas anteriores? La historia muestra que la resistencia por sí sola no garantiza permanencia. A veces solo retrasa la exposición. La pérdida de árboles antiguos no es meramente una tragedia ecológica. Es un recordatorio de que la estabilidad debe sostenerse, no asumirse. Cuando lo que permaneció durante siglos cae en días, señala que algo más profundo ha cambiado. El suelo no solo ha cambiado físicamente, sino simbólicamente. La pregunta persiste sin necesidad de ser hablada en voz alta. Si incluso los más antiguos y más profundamente arraigados pueden colapsar sin advertencia, ¿qué más creemos que durará simplemente porque siempre lo ha hecho hasta el momento en que no lo hace? Mientras la superficie de la nación mostraba signos de tensión y colapso, algo más comenzó a suceder silenciosamente bajo tierra. En Texas, los trabajadores descubrieron una losa de piedra enterrada mucho más profunda que las capas de construcción ordinarias. Un objeto colocado intencionalmente, deliberadamente sellado y olvidado por el tiempo. Grabados en su superficie había símbolos dispuestos con orden y precisión, sugiriendo intención en lugar de decoración. Esto no era escombros, era un mensaje dejado para perdurar. Lo que inquietó a los investigadores no fue simplemente el descubrimiento, sino la falta de claridad que siguió.
Los símbolos no se alineaban perfectamente con ninguna herramienta moderna conocida o actividad reciente. Su estructura implicaba planificación, método y preservación. Algunos analistas sugirieron un posible origen antiguo. Otros no pudieron asignarlo con confianza a ninguna cultura local documentada. Cada intento de categorizar la piedra solo profundizó la incertidumbre. Ninguna explicación única resolvió la inquietud que la rodeaba. El momento hizo que el descubrimiento fuera imposible de ignorar. La piedra no surgió durante un periodo de calma o estabilidad. Emergió en medio de colapsos de tierra, movimiento masivo de animales, señales extrañas en el cielo y fractura nacional creciente. En momentos como este, la coincidencia comienza a perder credibilidad. La pregunta cambia de qué se encontró a por qué ahora. A lo largo de las escrituras, las cosas enterradas no permanecen ocultas indefinidamente. La revelación sigue el tiempo, no la curiosidad. Porque no hay nada oculto que no será revelado, y nada oculto que no será conocido o sacado a la luz, dijo Jesús. Lucas 8:17. El énfasis no está en el descubrimiento humano, sino en momentos designados, momentos en que lo que una vez fue sellado puede surgir. La piedra no ofreció traducción, ninguna instrucción, ninguna advertencia clara, llegó sin explicación, forzando la reflexión en lugar de la resolución. Ese silencio es significativo. Cuando se retiene el significado, la atención se agudiza. Las personas comienzan a hacer diferentes preguntas, no solo qué dice, sino ¿por qué se ocultó en absoluto? ¿Y por qué la Tierra ha elegido ahora devolverlo? La historia muestra que las sociedades a menudo descubren restos de civilizaciones pasadas durante periodos de transición. Las ruinas emergen cuando los cimientos cambian. Los registros olvidados surgen cuando la estabilidad se rompe. Estos momentos actúan como espejos, recordando al presente que otros una vez estuvieron donde estamos ahora, confiados, avanzados y seguros de la continuidad. Sus restos sirven como advertencias silenciosas de que ninguna era es inmune al declive. La piedra de Texas se ajusta a ese patrón. Ya sea que resulte ser antigua, simbólica o mal interpretada, su presencia desafía la suposición de que el pasado ha terminado de hablar. El conocimiento enterrado no siempre resurge para informar, a veces regresa para confrontar. La Tierra no cede sus secretos al azar, los libera cuando su relevancia se vuelve inevitable. Lo que más importa no es si los símbolos finalmente se descifran, sino lo que representa su emergencia. Las cosas ocultas están surgiendo en toda la Tierra, física, social y moralmente. La presión de abajo está empujando hacia arriba. Lo que una vez fue ocultado ya no puede permanecer enterrado. Quédate con esta historia en desarrollo. Lo que vino después no estaba tallado en piedra, ni oculto bajo tierra. Llegó sin sonido, sin movimiento, cuando la creación misma pareció contener la respiración. Hay momentos en que el peligro se anuncia con ruido, sirenas, explosiones, movimiento violento. Y luego hay momentos mucho más inquietantes cuando todo se vuelve silencioso. A través de amplias regiones, vastas áreas se deslizaron hacia un silencio antinatural. Las aves desaparecieron en pleno vuelo, los insectos cesaron su zumbido constante. Incluso el viento pareció retirarse. Lo que quedó no fue paz, sino ausencia, como si la creación misma se hubiera detenido y estuviera esperando. Los testigos describieron el silencio como pesado y opresivo, presionando hacia adentro en lugar de calmar. Llegó repentinamente, sin transición, y se levantó igual de abruptamente. No hubo desvanecimiento gradual del sonido, ninguna señal ambiental para explicarlo. Un momento, la vida se movía como normal. Al siguiente, se detuvo. La quietud se sentía artificial, fuera de secuencia con el mundo natural. El silencio se convirtió en la perturbación. Al mismo tiempo, esta quietud se extendió por la Tierra. Otro fenómeno se desarrolló en el noroeste del Pacífico, uno que se movió en la dirección opuesta, no a través de la ausencia, sino a través del calor. Incendios forestales se encendieron sin chispas superficiales, rayos o desencadenantes humanos. En cambio, las llamas emergieron desde debajo del suelo mismo. Las fugas de metano y las vetas de carbón expuestas alimentaron incendios que parecían surgir de las raíces de la tierra en lugar de su superficie.
Estos incendios fueron particularmente inquietantes porque no siempre eran visibles al principio. El calor se acumulaba bajo tierra, viajando a través de fisuras y vacíos, encendiendo fuentes de combustible ocultas a la vista. En algunas áreas, el humo se filtraba de grietas en la tierra mientras la superficie parecía intacta. El fuego ardía sin ser visto, inalcanzable y difícil de extinguir. Los humanos no podían simplemente verter agua sobre lo que no podían alcanzar. El emparejamiento de silencio y fuego subterráneo crea un contraste perturbador. Por un lado, la creación contiene su aliento. Por el otro, arde desde dentro. Juntos, forman una imagen de restricción y prueba. Calma en la superficie, juicio abajo. Lo que está oculto ya no está inactivo. Está activo, consumiendo y revelando debilidad en cimientos que alguna vez se pensó que eran seguros. Las escrituras dan lenguaje a momentos como este. El silencio no es vacío, es una pausa antes de la acción. En Apocalipsis, el cielo mismo cae en silencio antes de que se desarrolle el juicio. Apocalipsis 8:1. El silencio marca el umbral, la quietud final antes de que la consecuencia avance. El fuego también no es meramente destructivo. Bíblicamente, prueba. Expone lo que puede soportar y lo que no puede. El trabajo de cada uno se manifestará, porque el día lo revelará, porque será revelado por fuego. 1 Corintios 3:13. Estos eventos desafían las suposiciones sobre el control. Los humanos pueden medir el sonido y monitorear las llamas, pero cuando el silencio llega sin causa y el fuego se enciende desde debajo del suelo, el control se convierte en ilusión. Los cimientos, físicos, ambientales y simbólicos, se prueban de maneras que no pueden gestionarse ni predecirse. Cuando la creación contiene su aliento mientras el fuego arde sin ser visto abajo, señala un momento de transición. Todavía no es caos, el colapso no está completo, pero una fase de advertencia donde la restricción y la exposición existen juntas. La quietud no promete seguridad. Anuncia que algo ha sido pesado y lo que sigue revelará lo que realmente se sostiene. Cuando los eventos comienzan a converger, la tierra fallando, las criaturas huyendo, los signos apareciendo en el cielo, el silencio extendiéndose y el fuego surgiendo desde abajo, la Biblia no nos dice que entremos en pánico. Nos dice que prestemos atención. Las Escrituras presentan un patrón consistente a lo largo de la historia. La advertencia siempre viene antes del juicio. El Altísimo no actúa sin revelar primero lo que se está desarrollando y por qué importa. La historia de Noé es el ejemplo más claro. El diluvio no llegó sin previo aviso. Noé fue advertido mucho antes de que cayera la primera gota de lluvia. El arca misma se erigió como una contradicción visible a la vida normal, un mensaje silencioso de que algo venía. Incluso mientras el mundo continuaba como de costumbre, la gente lo vio y lo descartó. El problema no fue la falta de información, sino la negativa a discernir el momento. El retraso se confundió con seguridad. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. El retraso no es aprobación, es misericordia. La paciencia divina crea espacio para el arrepentimiento, no permiso para ignorar las advertencias. Cada día adicional antes de que llegue la consecuencia es una oportunidad extendida, no una amenaza retirada. Cuando aparecen señales, no están destinadas a asustar a quienes están observando, están destinadas a despertar a quienes están a la deriva. Jesús abordó esto directamente. Advirtió que los momentos finales tomarían a muchos desprevenidos, no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque las personas eligieron no reconocerlas. Por lo tanto, vigilen porque no saben el día, dijo. Mateo 24:42. Vigilar no significa predecir fechas o perseguir el miedo. Significa permanecer espiritualmente alerta, consciente de lo que está sucediendo y honesto acerca de su significado. La Biblia hace otra distinción que a menudo se malinterpreta. La preparación no es logística antes de ser espiritual. Las Escrituras nunca instruyen a las personas a responder a la advertencia acumulando suministros o intentando escapar. La preparación comienza internamente. Implica arrepentimiento, humildad, obediencia y alineación con la voluntad divina. La preparación externa sin cambio interno se muestra repetidamente como insuficiente. Los signos mismos llevan este mensaje.
No declaran que todo ha terminado. No anuncian que el final ya ha llegado. Lo que dicen es más sutil y más urgente. Declaran que la temporada ha cambiado. Un cambio está en marcha. Lo que una vez se sintió distante, ahora se acerca. El terreno neutral se está estrechando. A lo largo de las escrituras, momentos como este sirven como encrucijadas. Exponen en qué confían realmente las personas. Revelan si la fe es activa o performativa. El fuego prueba lo que está construido. El silencio invita a la reflexión. La advertencia crea una elección. El llamado final de la Biblia no es tengan miedo. Es estén listos. Listos para permanecer en lugar de luchar. Listos para arrepentirse en lugar de racionalizar. Listos para observar en lugar de caminar dormidos. La invitación permanece abierta, pero las escrituras dejan claro que no permanece abierta indefinidamente. Si este mensaje resuena contigo, tómate un momento para responder. Escribe "listo" en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo. Suscríbete para un discernimiento continuo. Gracias por ver, por escuchar y por elegir permanecer alerta. Durante décadas, una catástrofe impulsada por sequía implacable, cosechas fallidas y conflicto continuo. Regiones enteras se han convertido en polvo. Los pozos se han secado. Las familias caminan durante días buscando agua que ya no existe. Millones ahora dependen de ayuda alimentaria de emergencia simplemente para sobrevivir. Y vastas poblaciones están siendo obligadas a abandonar sus hogares porque la tierra ya no puede sostener la vida. Lo que hace que este momento sea sobrio no es solo el sufrimiento, sino el patrón. Mientras Estados Unidos se congela inesperadamente, otras naciones arden bajo hambruna y sed. Las escrituras advirtieron de un tiempo en que el clima, las naciones y las personas gemerían juntos, señalando que el mundo está entrando en una temporada profética. Jesús habló de esta convergencia en Mateo 24. Guerras, hambre, angustia entre las naciones y agitación ambiental sucediendo lado a lado. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos presenciando crisis globales aleatorias? ¿O son estos los dolores de parto que Jesús dijo que vendrían antes de su regreso? Mientras Somalia se agrietaba y se secaba, el río Mississippi de repente se hinchó, arremolinándose y cambiando de curso, exponiendo lo que había estado oculto durante mucho tiempo debajo. De las aguas furiosas, algo extraordinario emergió. Pescadores en un tramo tranquilo del río sacaron a tierra el cuerpo de una criatura diferente a cualquier conocida. Un cuerpo largo parecido a una serpiente, pero una cabeza parecida a un dragón con protuberancias óseas. La imagen se volvió viral en línea. Los expertos intervinieron, pero los resultados solo agregaron al misterio. El cráneo no se parecía a una anguila, una serpiente, un cocodrilo, ni siquiera a ninguna especie prehistórica registrada. Los ancianos nativos no se sorprendieron. Dijeron que el Mississippi siempre había sido un río de presagios, donde las cosas ocultas bajo tierra emergían cuando la naturaleza se perturbaba. Después de que inundaciones recientes erosionaron el lecho del río, muchos creen que esta cosa no solo había flotado, había estado acostada allí esperando ser revelada. Y cada vez que la naturaleza revela algo tan perturbador como esto, las personas instintivamente se dirigen al único lugar donde se han mencionado tales criaturas: la Biblia. La Biblia habla de criaturas como esta no como fantasía, sino como símbolos proféticos. Isaías 27:1 describe al Señor enfrentando a una serpiente marina gigante. Y el Salmo 74:13-14 recuerda al dragón del mar siendo aplastado antes del rescate. En la Biblia, cuando aparecen bestias extrañas, a menudo es una señal de que cambios más profundos, tanto espirituales como temporales, están ocurriendo. Y ahora, muchos se preguntan, ¿es esta aparición un fenómeno natural extraño? ¿O es el impulso de una antigua profecía que nos recuerda cosas por venir? Pero la aparición de esta criatura acuática no fue el único avistamiento que tuvo a la nación zumbando. Pronto, los residentes en Arizona y Nuevo México comenzaron a informar de una franja de luz que se expandió en lo que parecía una sábana blanca gigante que se extendía por el cielo.
Su forma se expandió hacia afuera con simetría perfecta, formando lo que muchos describieron como un par de alas, más espeluznante que cualquier cosa creada por el escape de un cohete o la dispersión atmosférica. La luz no flotaba, ni se desvanecía como una corriente de humo. En cambio, mantuvo su forma, brillando suavemente como si estuviera viva. Los testigos dijeron que parecía un cuerpo celeste descendiendo, sus alas extendidas sobre el horizonte. Los pilotos que volaban a gran altitud informaron de una estela larga y profundamente grabada, que parecía estar grabada en el cielo mismo, como si estuviera escrita por una mano que ningún instrumento podía detectar. Los meteorólogos lo llaman una anomalía de la atmósfera superior, pero incluso ellos admiten que la forma parece demasiado intencional, casi simbólica. Y es este sentido de revelación lo que inmediatamente atrae la atención hacia la Biblia. La Biblia habla repetidamente de señales en el cielo, no eventos aleatorios, sino signos intencionales que apuntan a momentos de intervención divina. Mateo 24:30 declara que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo antes de su regreso. Muchos que presenciaron la cortina brillante dijeron que este versículo resonó en sus mentes, porque parecía como si los cielos estuvieran a punto de abrirse. Y el Salmo 19:1 nos recuerda: los cielos declaran la gloria del Altísimo. No susurrando, no insinuando, sino proclamando. En la Biblia, el cielo no es silencioso. Se convierte en un escenario para las advertencias y anuncios divinos. Entonces, a medida que la cortina radiante se extiende por el suroeste, muchas personas no están preguntando qué causó esto, sino más bien por qué ahora. Si el cielo ha comenzado a hablar, lo que suceda después puede ser aún más importante. Síguenos. En lo profundo del Cañón del Eco, donde las rocas cambiantes rara vez revelan algo nuevo, un equipo de topógrafos geológicos hizo un descubrimiento sorprendente. Un recipiente de bronce sellado enterrado bajo capas de rocas desmoronándose. El objeto era octogonal, elaborado con una tapa de cierre y envuelto en un cordón que se había fosilizado a lo largo de los siglos. Lo que desconcertó inmediatamente a los historiadores no fue solo la artesanía, sino las marcas grabadas en su superficie, símbolos que se asemejaban a motivos rituales antiguos del cercano Oriente, completamente ajenos a las culturas nativas americanas o europeas tempranas. Su presencia planteó una pregunta que los eruditos no podían responder. ¿Cómo terminó un artefacto con características de Oriente Medio en Utah mucho antes del contacto intercontinental? Algunos creen que fue sellado durante un periodo de agitación, destinado a ser desenterrado solo cuando el mundo entrara en otra crisis. En la Biblia, las cosas se sellan y entierran, no para perderse, sino para ser encontradas en el tiempo designado. Jeremías 32:14 deja claro: pon estos pergaminos en un frasco sellado, para que puedan conservarse durante mucho tiempo. Ahora piezas 5 es rogar. Esto significa que hay verdades, advertencias y evidencias que el Altísimo quiere guardar para una generación futura, para abrirse solo cuando el tiempo espiritual ha llegado. Job 12:22 agrega una capa de significado. Él revela las cosas ocultas en la oscuridad y saca a la luz las cosas ocultas. Cuando la Biblia habla de cosas ocultas, no se trata solo de secretos. Se trata de verdades que el Señor mismo sacará a la luz a medida que el mundo entre en un periodo de transformación. A lo largo de la Biblia, cada vez que emerge algo enterrado del suelo, siempre es una señal de que se prepara para hacer algo grande entre las naciones. Entonces, ¿es este frasco una coincidencia o un recordatorio de que las cosas selladas hace mucho tiempo están comenzando a abrirse? Mantente atento. Aún no hemos terminado con las señales. En las últimas semanas, agencias estatales han confirmado la aparición de múltiples fisuras que se desgarran a través de vastas regiones desérticas. Algunas se extienden por kilómetros, tallando a través del paisaje con una precisión que ha dejado atónitos a los geólogos. Muchas de estas grietas se forman tan repentinamente, a veces apareciendo durante la noche, que los expertos luchan por explicar cómo el suelo seco y compactado podría dividirse con tal velocidad. Las imágenes satelitales revelan algo aún más perturbador. Varias fisuras corren en líneas paralelas, espaciadas casi uniformemente, como si siguieran un plano en lugar de estrés sísmico aleatorio. Estas no son rupturas de fallas normales. En algunos lugares, el suelo
se ha abierto lo suficientemente amplio como para crear dos placas de tierra separadas, formando paredes verticales afiladas donde la tierra una vez yacía plana e ininterrumpida. Los residentes que viven cerca describen una quietud inquietante justo antes de que el suelo se desgarre. Sin viento, sin movimiento, sin sonido, solo un silencio pesado seguido por la repentina división del suelo del desierto. Los locales dicen que se siente como si la tierra estuviera conteniendo la respiración antes de romperse. La Biblia habla de un día en que la tierra misma se desgarrará como señal del acercamiento del Señor. Zacarías 14. 4 describe la tierra dividiéndose de este a oeste mientras desciende, una ruptura geográfica tan significativa que divide la tierra en dos partes. Y aunque las fisuras de Arizona y Nevada no son ese evento específico, su forma y patrón se asemejan inconfundiblemente a la imaginería profética. Desgarros largos, repentinos y direccionales de la superficie de la tierra. Jesús también advirtió en Mateo 24:7 que habría terremotos en muchos lugares antes de que se desarrollara la temporada final. Pero la redacción griega se refiere no solo a temblores, sino a la fractura del suelo mismo. En otras palabras, el quiebre de la creación. Lo que estamos viendo en el desierto americano no es meramente geología. Es un reflejo notablemente preciso de lo que las escrituras describen como una de las señales que preceden a un gran cambio. ¿Y si la Tierra está comenzando a dividirse? ¿Qué revelará a continuación? Quédate con nosotros. Las señales solo se están volviendo más fuertes. Justo cuando el suelo se estaba dividiendo en los desiertos del suroeste, un tipo de signo completamente diferente apareció a miles de kilómetros de distancia. Esta vez no desde debajo de la tierra, sino en lo alto de ella. En las horas tranquilas de una noche de Florida, los residentes salieron para presenciar un anillo rojo masivo suspendido en el cielo. No estaba flotando, expandiéndose ni desvaneciéndose. Simplemente colgaba allí, perfectamente circular, brillando con el pulso lento de un latido del corazón. Durante casi 20 minutos, el halo misterioso permaneció fijo en su lugar. Los videos muestran familias de pie en entradas de autos, vecinos llenando las calles, personas abandonando restaurantes y deteniéndose en autopistas solo para mirar hacia arriba en silencio. Esto no era una aurora. La latitud era demasiado baja. No era un reflejo de satélite. La simetría era demasiado perfecta. Y no fue un lanzamiento de cohete. No hubo movimiento, ni pluma, ni perturbación en la atmósfera. Los científicos rápidamente lo etiquetaron como una anomalía de luz aérea, un fenómeno que involucra partículas cargadas en la atmósfera superior. Pero incluso ellos admitieron que un anillo tan impecable, tan definido, tan estable, tan intenso en su brillo carmesí es casi imposible de producir naturalmente. El público no estaba convencido. En línea, el nombre se extendió instantáneamente. La corona carmesí. Para muchos, ese título se sentía apropiado. A lo largo de las escrituras, la imaginería roja en los cielos siempre ha llevado un sentido de advertencia, momentos en que se permite que el cielo mismo hable. Joel 2:31 declara: «La luna se convertirá en sangre antes del gran día del Señor». Un signo rojo en el cielo ha estado asociado durante mucho tiempo con la interrupción divina. Una señal de que algo está cambiando en el reino invisible. Jesús también advirtió en Lucas 21:25 que habría señales en el cielo que causarían asombro y miedo entre las naciones. Lo que Florida presenció fue exactamente eso, un signo que nadie podía categorizar, nadie podía descartar y nadie podía olvidar. La pregunta ahora no es si el halo era real. El metraje es innegable. La pregunta es: ¿por qué apareció ahora? En un año ya lleno de agitación, los cielos mostrando una corona carmesí se sienten menos como una coincidencia y más como un mensaje. Y si el cielo está comenzando a coronarse con rojo, ¿para qué está preparando al mundo? Quédate con nosotros. Las señales finales se están acercando.
A medida que se acerca la Navidad de 2025, Estados Unidos se encuentra en una temporada diferente a cualquier otra en la memoria reciente. La economía se esfuerza bajo la inflación y la inestabilidad. La división social se amplía. Las tasas de criminalidad aumentan en múltiples ciudades. Y un sentido de agotamiento nacional pende en el aire. Las personas lo describen como una pesadez, una ansiedad que no se levanta incluso con luces navideñas, música o tradición. Es en esta atmósfera que surgió una tendencia sorprendente. Las iglesias en todo el país están reportando un aumento repentino en reuniones de oración, llamados al altar y visitas silenciosas de personas que no han pisado un santuario en años. Los pastores dicen que los corazones se están ablandando como si algo profundo dentro de la nación sintiera que se acerca un punto de inflexión. Estos eventos extraños, las tormentas heladas, la criatura del río, la luz celestial, el recipiente antiguo, el halo rojo, están despertando un despertar espiritual enterrado durante mucho tiempo bajo la vida moderna. Los estadounidenses están haciendo preguntas que una vez ignoraron. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ahora? ¿Qué significa esto? Y a esta temporada ansiosa regresa una de las profecías más antiguas jamás habladas, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido y su nombre será llamado Príncipe de Paz. La profecía fue originalmente dada a un pueblo que se ahogaba en agitación, conflicto político, miedo e incertidumbre. Prometía que la verdadera paz no vendría de gobiernos, ejércitos o riqueza, sino de una persona, un salvador, un rey que gobernaría con justicia y quietud en un mundo que colapsa sobre sí mismo. Hoy, el mensaje se siente inquietantemente relevante. Cuando la paz desaparece, el anhelo por el príncipe de paz se vuelve más agudo. Cuando el mundo se oscurece, su luz se vuelve más fácil de ver. Y cuando las señales se multiplican alrededor de la Navidad, la temporada misma que celebra su primera llegada, muchos se preguntan si están presenciando recordatorios de su segunda. Estos eventos que aparecen durante las fiestas no se pierden en los estadounidenses. Las personas se están preguntando, ¿por qué ahora? ¿Por qué Navidad? ¿Por qué tantas señales en tan poco tiempo? Quizás es porque la Navidad siempre ha sido una temporada de revelación. Primero en Belén y algún día nuevamente. Si la nación está siendo atraída de vuelta al príncipe de paz, entonces lo que sigue puede ser aún más significativo de lo que ya hemos visto. Quédate con nosotros. El patrón está lejos de terminar. A medida que se desarrollaba cada nuevo fenómeno, los investigadores comenzaron a notar algo inusual. Ninguno de estos eventos se distribuyó aleatoriamente a lo largo del año. En cambio, ocurrieron dentro de una ventana estacional estrecha, agrupándose estrechamente alrededor del final del otoño y el comienzo del invierno, precisamente el periodo que muchas tradiciones antiguas describen como un tiempo de revelación, sacudida y transición espiritual. Meteorólogos, biólogos, geólogos y astrónomos, cada uno examinó los eventos a través de la lente de sus campos. Y aunque cada disciplina ofreció explicaciones parciales, ninguno pudo negar el patrón. Todo está sucediendo demasiado cerca. Los científicos reconocen cautelosamente la agrupación, pero se detienen antes de darle significado. Señalan que las anomalías estadísticas a veces suceden. Sin embargo, no pueden explicar por qué el clima, la biología, la geología y la óptica atmosférica estallarían simultáneamente. Los eruditos religiosos, sin embargo, tienen menos dudas. Muchos señalan que esta convergencia refleja las advertencias que Jesús dio en Mateo 24 más de cerca que cualquier periodo en la memoria reciente. Un momento en que señales en los cielos, angustia entre las naciones, terremotos en varios lugares y vistas aterradoras comenzarían a apilarse uno encima del otro. Lo que hace que el patrón sea aún más sorprendente es su naturaleza en capas. La atmósfera está produciendo luces y colores nunca antes escuchados. La tierra se está abriendo con fisuras repentinas. Las aguas están revelando criaturas extrañas ocultas durante mucho tiempo. El clima está rompiendo fronteras estacionales. El espíritu humano, quizás la señal más reveladora, se está volviendo inquieto, ansioso, pero de repente abierto a la oración.
Jesús dio un marco claro para entender tal convergencia. Mateo 24:33 declara: «Cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas mismas». No una señal, no dos, sino una combinación que llega como piezas de un rompecabezas profético que encajan en su lugar. Y Lucas 21:28 agrega: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas, porque su redención se acerca». Este no es un llamado al miedo, sino a la conciencia, a reconocer que el cielo y la tierra a menudo hablan en armonía cuando se acerca un punto de inflexión. A través de Estados Unidos, la tierra está temblando, el cielo está señalando, las aguas se están agitando y los corazones se están despertando. Cuando se ven por separado, estos eventos son extraños, pero cuando se ven juntos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Algo se está construyendo, algo está convergiendo, y las señales solo se están volviendo más fuertes. Quédate con nosotros. La conclusión final puede cambiarlo todo. Si estas señales aceleradas realmente importan, entonces Estados Unidos y quizás el mundo pueden estar entrando en una de las temporadas más proféticamente cargadas de la historia humana. Las Escrituras enseñan que antes de que el Señor intervenga, la creación misma comienza a gemir, no en silencio, sino con intensidad creciente. Pablo escribe en Romanos 8:22 que toda la creación ha estado gimiendo junta con dolores de parto hasta ahora, lo que significa que la tierra, los cielos y las naciones sentirán la presión de un mundo que se acerca a la transformación. Es por eso que millones ahora hacen la pregunta que resuena en iglesias, hogares y redes sociales: ¿se está preparando para regresar? Si no es así, entonces ¿cómo explicamos la alineación extraordinaria entre los eventos mundiales y las profecías antiguas habladas hace miles de años? La Biblia contiene advertencias específicamente para tal tiempo. Segunda de Timoteo 3:1 declara: «En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, describiendo colapso moral, conflicto y confusión, condiciones ahora inconfundiblemente presentes». Ageo 2:6-7 predice un momento en que el Señor dice: «Sacudiré los cielos y la tierra, y todas las naciones temblarán». Una sacudida no solo física, sino espiritual. Amos 3:7 nos asegura que el Señor no hace nada sin revelar su plan a sus siervos, los profetas, sugiriendo que el aumento de señales no es aleatorio, sino intencional. Hebreos 12:26-27 habla de la sacudida de la creación por parte del Altísimo, para que lo que no se puede sacudir permanezca, apuntando a una separación divina entre lo que es temporal y lo que es eterno. Y Apocalipsis 3:3 advierte a los creyentes que se mantengan despiertos porque vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Un llamado a la vigilancia en momentos de incertidumbre global. Quizás la escritura más sobria proviene de Primera de Tesalonicenses 5:2-3, que dice: «El día del Señor viene repentinamente como dolores de parto sobre una mujer embarazada», haciéndose eco de la rápida secuencia de señales que estamos presenciando ahora. Entonces, debemos preguntar si estas señales coinciden con el patrón profético, si la creación está gimiendo tal como las Escrituras describieron, si los corazones en toda la nación se están despertando al mismo tiempo. ¿Qué significa eso para el próximo año? Antes de que aparezca la siguiente señal, se alienta a los espectadores a permanecer alertas, anclados en la verdad y preparados espiritualmente. Y asegúrate de dar me gusta, comentar y suscribirte para que no te pierdas lo que puede suceder a continuación. La segunda venida de Jesucristo. La segunda venida ha sido una esperanza central para los creyentes desde que ascendió desde el Monte de los Olivos. 40 días después de su resurrección, reunió a sus apóstoles y completó la obra que había sido enviado a realizar en la mortalidad. Cuando ascendió al cielo, 2 ángeles aparecieron junto a los apóstoles y prometieron que el mismo que fue llevado al cielo regresaría de la misma manera. Desde ese momento, los discípulos en cada generación han mirado hacia su regreso con anticipación, reverencia y fe. Cuando venga nuevamente, aparecerá con poder y gloria. Uno de sus primeros actos será limpiar la tierra.
Todo lo corrompido por la maldad será barrido, y la tierra será purificada por fuego, como se predijo en las Escrituras. Esta limpieza prepara al mundo para su juicio justo. Juzgará a todas las naciones, separando a los justos de los impíos. Juan el Revelador describe haber visto tronos de juicio y a los fieles que sufrieron por el testimonio reinando con él durante 1000 años, mientras que los malvados no resucitarían hasta que esos 1000 años hubieran terminado. La segunda venida también marcará el comienzo del milenio, un periodo sagrado de 1000 años en el que reinará personalmente sobre la tierra. Los justos serán arrebatados para encontrarlo, y el mundo finalmente experimentará la paz prometida durante mucho tiempo por los profetas. Durante esta era, enseñó el presidente Brigham Young, los templos llenarán la tierra y los santos se dedicarán a ordenanzas sagradas para sus antepasados. El conocimiento se expandirá, las familias serán selladas hasta Adán y la cadena de autoridad del sacerdocio se completará, desde el primer hombre hasta la última generación. Otro evento vital en el regreso del Señor es la finalización de la primera resurrección. Aquellos que vivieron fielmente y calificaron para la resurrección de los justos se levantarán de sus tumbas y se unirán al Salvador mientras desciende. Esta resurrección comenzó cuando Él mismo resucitó y cuando otros individuos justos aparecieron en Jerusalén y en el continente americano, testificando de su victoria sobre la muerte. Todos los que participen en esta resurrección heredarán la gloria celestial. Después de ellos, aquellos dignos de gloria terrestre serán resucitados, completando la primera resurrección. Los malvados, tanto vivos como muertos, deben esperar hasta la resurrección final y recibirán gloria celestial o serán arrojados a las tinieblas exteriores, según el juicio eterno. Continuación, 4000 más palabras adicionales. A medida que la humanidad avanza hacia este momento decisivo, cada señal que hemos presenciado acrecienta la urgencia de comprender lo que las Escrituras han anunciado desde tiempos inmemoriales. Lo que comenzó como fenómenos aislados ahora se revela como un tapiz meticulosamente tejido de advertencias divinas que exigen nuestra atención inmediata. En las últimas semanas, testimonios adicionales han surgido desde rincones inesperados del continente. Agricultores en Iowa reportaron el súbito marchitamiento de cultivos enteros en cuestión de horas, sin explicación clara de plagas o enfermedades. Las plantas simplemente se secaron como si un aliento invisible hubiera extraído toda vitalidad de la tierra. Este fenómeno no afectó únicamente cultivos alimenticios, sino también árboles ornamentales y vegetación silvestre, sugiriendo que algo fundamental en el ciclo de vida natural ha sido perturbado. Los ancianos de las comunidades rurales, aquellos que han trabajado la tierra durante generaciones, confiesan no haber visto nada semejante. Hablan en voz baja de cómo sus abuelos advirtieron sobre una época en que la tierra misma rechazaría dar fruto, no por castigo, sino como testimonio de que el tiempo de la cosecha final se acercaba. Estas palabras, transmitidas de generación en generación, ahora resuenan con una relevancia escalofriante. Simultáneamente, en las costas del Atlántico, oceanógrafos han documentado alteraciones inexplicables en las corrientes marinas. Patrones que han permanecido estables durante siglos ahora muestran desviaciones erráticas que desafían los modelos predictivos más sofisticados. Las temperaturas del agua fluctúan de maneras que no corresponden con ningún ciclo conocido del Niño o la Niña. Es como si el océano mismo estuviera respondiendo a una fuerza que nuestros instrumentos no pueden medir. Los pescadores veteranos, aquellos cuyas vidas han estado entrelazadas con el mar desde la infancia, relatan historias perturbadoras. Especies marinas que nunca habían migrado a ciertas zonas ahora aparecen en abundancia, mientras que poblaciones históricamente estables han desaparecido sin rastro. Algunos describen encuentros con cardúmenes masivos moviéndose en formaciones casi militares, como si obedecieran comandos invisibles para evacuar regiones específicas del océano. Uno de los testimonios más conmovedores proviene de un capitán con más de 50 años de experiencia navegando aguas del Pacífico. Durante una travesía rutinaria, él y su tripulación presenciaron lo que describieron como un río de luz bajo la superficie del agua, extendiéndose por kilómetros en línea perfectamente recta.
La bioluminiscencia no es desconocida en el mar, pero la precisión geométrica y la intensidad de esta manifestación dejaron incluso a científicos marinos sin explicación satisfactoria. Las escrituras hablan repetidamente del mar como símbolo de las naciones en tumulto. Cuando las aguas se agitan sin causa natural aparente, representa la agitación espiritual y política que precede a momentos de gran transformación. El profeta Isaías declaró que las naciones rugirían como el rugido de muchas aguas, una imagen que cobra vida cuando observamos tanto la inestabilidad literal de los océanos como la turbulencia figurativa de las sociedades humanas. Pero las señales no se limitan a elementos naturales. En el ámbito de la tecnología y las comunicaciones, eventos anómalos están generando preocupación creciente. Sistemas satelitales han experimentado interrupciones inexplicables que no pueden atribuirse a tormentas solares u otras causas convencionales. Operadores de centros de control espacial reportan pérdidas momentáneas de señal que ocurren simultáneamente en múltiples satélites, como si una mano invisible estuviera bloqueando brevemente las comunicaciones globales. Estos incidentes, aunque breves, exponen cuán dependiente se ha vuelto la civilización moderna de sistemas que pueden fallar en cualquier momento. La confianza absoluta en la tecnología ha creado vulnerabilidades que pocas personas consideran hasta que el servicio se interrumpe. Y cuando esas interrupciones comienzan a ocurrir con frecuencia creciente, surge la pregunta inevitable: ¿estamos siendo advertidos de cuán frágil es realmente nuestra infraestructura? En el ámbito social, las tensiones han alcanzado niveles que sociólogos y analistas políticos describen como insostenibles. La polarización no es meramente ideológica, sino existencial, tocando las creencias más fundamentales sobre la verdad, la realidad y el propósito humano, familias divididas, comunidades fragmentadas, y una sensación generalizada de que el diálogo significativo se ha vuelto imposible. Esta fractura social refleja exactamente lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 cuando habló de que se levantaría nación contra nación, pero la palabra griega ethnos que usa no se refiere únicamente a países, sino a grupos étnicos, culturales y sociales de todo tipo. La profecía anticipa precisamente el tipo de división interna que ahora presenciamos dentro de las naciones mismas. Lo más perturbador es cómo esta división parece alimentarse a sí misma, intensificándose sin aparente causa externa. Es como si una fuerza invisible estuviera amplificando desacuerdos menores hasta convertirlos en abismos insalvables. Las personas describen sentirse incapaces de comprender perspectivas que antes podían al menos reconocer como válidas. Esta erosión de la empatía y el entendimiento mutuo no surge orgánicamente. Tiene las características de una influencia espiritual diseñada para fragmentar y debilitar. Las Escrituras nos recuerdan que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades espirituales. Cuando observamos el nivel de animosidad que surge por temas que hace décadas se discutían civilmente, resulta difícil no reconocer la mano de fuerzas que se benefician del caos y la división. Paralelamente a estos desarrollos sociales, informes médicos han documentado aumentos inexplicables en condiciones que afectan la salud mental y emocional. Ansiedad, depresión y un sentimiento generalizado de desesperanza han alcanzado niveles epidémicos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Lo que resulta particularmente preocupante es que muchas de estas personas viven en circunstancias materiales relativamente cómodas. Su angustia no puede atribuirse únicamente a dificultades económicas o físicas. Los profesionales de salud mental luchan por explicar por qué tantas personas, incluso aquellas con acceso a recursos y apoyo, experimentan esta oscuridad persistente del alma. Las terapias convencionales ofrecen alivio limitado porque el malestar parece tener raíces que trascienden lo psicológico. Es como si la humanidad estuviera respondiendo a una frecuencia de estrés que opera a nivel espiritual, más allá del alcance de intervenciones meramente materiales. La Biblia anticipa precisamente este fenómeno cuando describe los corazones de las personas desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
No es miedo a amenazas específicas, sino una aprehensión existencial, un sentido de que algo fundamental está cambiando y que las certezas del pasado ya no se sostienen. Mientras tanto, en instituciones religiosas de diversas tradiciones, líderes reportan un fenómeno paradójico. Por un lado, muchas congregaciones experimentan disminución en asistencia y compromiso, particularmente entre generaciones más jóvenes que han perdido fe en estructuras religiosas organizadas. Por otro lado, existe un hambre espiritual creciente que se manifiesta en formas no tradicionales: grupos de oración espontáneos, búsquedas personales de significado y un interés renovado en experiencias místicas y sobrenaturales. Este patrón refleja exactamente lo que las Escrituras predicen para los últimos tiempos: una gran apostasía de la fe institucional ocurriendo simultáneamente con un despertar espiritual entre aquellos que verdaderamente buscan. El trigo y la cizaña creciendo juntos hasta el tiempo de la cosecha, cuando finalmente serán separados. Testimonios de conversiones dramáticas han aumentado. Personas cuyas vidas estaban completamente alejadas de cualquier práctica religiosa que repentinamente experimentan encuentros que describen como divinos. Estos no son generalmente conversos que llegan a través de programas evangelísticos convencionales, sino individuos a quienes algo tocó directamente, sin intermediarios humanos. Hablan de sueños vívidos, visiones durante momentos de crisis o una convicción repentina e inexplicable de que deben buscar al Señor inmediatamente. Los pastores y líderes espirituales que trabajan con estos nuevos conversos notan un patrón consistente. Muchos relatan haber sentido una urgencia inexplicable, como si supieran que el tiempo se estaba acabando y debían tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Esta urgencia no proviene de sermones alarmistas, sino de una convicción interna profunda que no pueden articular completamente, pero que no pueden ignorar. En el ámbito económico, analistas financieros expresan preocupaciones que van más allá de ciclos normales de recesión y recuperación. Hablan de vulnerabilidades sistémicas que podrían desencadenar colapsos en cascada si múltiples factores se alinean desfavorablemente. La interconexión global de los mercados, que durante décadas fue celebrada como fuente de prosperidad, ahora se reconoce como vector potencial de contagio financiero, que podría propagarse instantáneamente a través de continentes. Lo inquietante es que este reconocimiento no ha llevado a reformas sustanciales. Es como si los actores principales supieran que el sistema es insostenible, pero se sintieran impotentes para cambiarlo, atrapados en dinámicas que deben continuar hasta que inevitablemente fallen. Esta parálisis frente al peligro reconocido refleja exactamente el tipo de ceguera espiritual que las Escrituras describen. Ojos que no ven, oídos que no escuchan, corazones que no comprenden. Simultáneamente, movimientos que promueven la autosuficiencia y preparación para colapsos han ganado tracción masiva. Millones de personas están almacenando alimentos, aprendiendo habilidades de supervivencia y creando comunidades preparadas para funcionar independientemente de sistemas centralizados. Lo interesante es que muchos de estos preparacionistas no son movidos principalmente por miedo, sino por un sentido pragmático de que confiar completamente en estructuras frágiles es imprudente. Las Escrituras apoyan la idea de preparación prudente. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas enfatiza que estar listo no es paranoia, sino sabiduría. Sin embargo, las Escrituras también dejan claro que la preparación más importante no es material, sino espiritual. Aceite para las lámparas. En el lenguaje simbólico de Jesús, representa gracia espiritual y relación con el Señor, recursos que no pueden comprarse en el último momento cuando la crisis finalmente llega. En la esfera educativa, maestros y profesores reportan cambios profundos en cómo los estudiantes procesan información y desarrollan marcos morales. Generaciones anteriores, incluso si rechazaban enseñanzas tradicionales, generalmente reconocían que existían estándares objetivos de verdad y moralidad. Las generaciones actuales, cada vez más, operan desde premisas completamente relativistas, donde la verdad es puramente subjetiva y la moralidad se reduce a preferencia personal. Este cambio filosófico tiene implicaciones profundas que van mucho más allá de debates académicos.
Cuando no existe base compartida para el razonamiento ético, la cohesión social se vuelve imposible. Las leyes pierden legitimidad porque se perciben como imposiciones arbitrarias en lugar de codificaciones de principios universales. La justicia se convierte en mera expresión de poder, en lugar de aplicación de estándares trascendentes. La Biblia advierte específicamente sobre una época cuando cada uno haría lo que le parecía correcto a sus propios ojos, una descripción perfecta del relativismo moral que ahora domina el pensamiento contemporáneo. Esta erosión de fundamentos morales compartidos prepara el escenario para exactamente el tipo de caos social que las profecías predicen para los tiempos finales. En el frente tecnológico, el desarrollo de inteligencia artificial y biotecnología ha alcanzado umbrales que plantean preguntas existenciales profundas. ¿Qué significa ser humano cuando las máquinas pueden replicar o superar capacidades cognitivas? ¿Qué límites éticos existen cuando la manipulación genética puede rediseñar la vida misma? Estas no son especulaciones de ciencia ficción, sino realidades actuales que enfrentamos con marcos éticos inadecuados para guiarnos. Lo perturbador es la velocidad con la que estos avances están ocurriendo, superando nuestra capacidad colectiva para reflexionar sobre sus implicaciones. Es como si la humanidad estuviera corriendo hacia un precipicio, impulsada por curiosidad y ambición, sin detenerse a preguntarse si debería hacer todo lo que es técnicamente posible. Las escrituras hablan de los días de Noé, cuando la violencia y la corrupción llenaban la tierra. Pero los textos antiguos también sugieren que esta corrupción no era únicamente moral, sino biológica, que la manipulación de la creación misma había alcanzado niveles que provocaron intervención divina. Muchos eruditos ven paralelos inquietantes con nuestra época actual, cuando la ingeniería genética y otras tecnologías nos dan poder de alterar los fundamentos mismos de la vida. A medida que todos estos hilos convergen, señales naturales, fracturas sociales, crisis espirituales, vulnerabilidades tecnológicas y económicas, emerge un cuadro coherente. No estamos presenciando eventos aleatorios, sino el desarrollo sistemático de condiciones que las profecías describieron con detalle asombroso miles de años antes de que ocurrieran. La pregunta que cada persona debe enfrentar es cómo responder a este reconocimiento. La negación es una opción, descartar todas las correlaciones como coincidencia y continuar viviendo como si el mañana estuviera garantizado. La parálisis por miedo es otra respuesta, dejarse abrumar por la magnitud de lo que se avecina hasta el punto de no poder funcionar. Pero las escrituras ofrecen una tercera vía, vigilancia activa combinada con paz profunda. Esto significa vivir completamente consciente de la realidad de los tiempos sin permitir que esa conciencia destruya la capacidad de funcionar con esperanza y propósito. Significa prepararse espiritual, mental y prácticamente mientras se confía que el resultado final está en manos del Creador. Las palabras de Jesús resuenan con claridad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No es un llamado al terror, sino a la anticipación esperanzada. Para aquellos que han puesto su confianza en el Señor, estos eventos no señalan destrucción final, sino liberación inminente. Sin embargo, esta esperanza no elimina la urgencia de actuar. Las Escrituras dejan claro que habrá quienes se pierdan no porque las señales estuvieran ausentes, sino porque no las reconocieron o no respondieron. La parábola del siervo infiel, que dice en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», y comienza a vivir descuidadamente, sirve como advertencia sobria de que la demora percibida puede volverse trampa mortal. El tiempo entre advertencia y cumplimiento siempre ha servido como periodo de prueba. ¿Quiénes permanecerán vigilantes incluso cuando el evento predicho no ocurre inmediatamente? ¿Quiénes mantendrán preparación espiritual día tras día, año tras año si es necesario? La respuesta a estas preguntas determina quiénes estarán listos cuando finalmente llegue el momento. Lo que hace este periodo histórico único no es simplemente la presencia de señales, sino su convergencia y aceleración. Estamos presenciando múltiples líneas proféticas intersectándose simultáneamente de maneras que ninguna generación anterior experimentó.
Esta convergencia sugiere que nos acercamos a un punto de inflexión, un umbral después del cual la historia humana entrará en una fase radicalmente diferente. Para quienes tienen ojos para ver, el mensaje es claro. Prepárense, no con pánico, sino con determinación deliberada. Alineen sus vidas con principios eternos. Fortalezcan relaciones que importarán cuando todo lo demás falle. Cultiven fe que pueda sostenerse a través de sacudidas que vengan. Y sobre todo, mantengan corazones abiertos al Señor, porque en última instancia, nuestra seguridad no descansa en preparación material, sino en relación con aquel que sostiene todo en sus manos. El camino adelante será desafiante. Las Escrituras no prometen que los creyentes serán eximidos de tribulación, pero prometen su presencia a través de ella. Prometen que aquellos que permanezcan fieles hasta el fin serán salvos. Y prometen que después de la noche más oscura vendrá un amanecer glorioso cuando el Señor establezca su reino que nunca será destruido. Hasta ese día vivimos en tensión entre el ya y el todavía no, experimentando cumplimientos parciales de profecía mientras esperamos la consumación final. Esta tensión requiere equilibrio. Tomar las señales suficientemente en serio para responder apropiadamente, pero no tan literalmente que perdamos capacidad de vivir con esperanza y alegría en el presente. Las generaciones que nos precedieron también enfrentaron momentos de crisis y creyeron estar viviendo los últimos días. Algunos se equivocaron en detalles de tiempo, pero no se equivocaron en principio de permanecer vigilantes, porque esa vigilancia los mantuvo espiritualmente vivos y preparados independientemente de cuándo ocurrieran exactamente los eventos predichos. Nosotros somos llamados a la misma vigilancia, a vivir cada día como si el Señor pudiera regresar mañana, mientras planificamos responsablemente como si tuviéramos décadas por delante. Esta paradoja no es contradicción, sino sabiduría práctica que nos mantiene arraigados en realidad mientras permanecemos abiertos a intervención divina. Las señales continuarán multiplicándose. Algunas serán dramáticas, imposibles de ignorar. Otras serán sutiles, visibles solo para quienes están atentos. Pero todas juntas tejen un patrón que apunta hacia la misma conclusión inevitable. Este sistema mundial en su forma actual no puede ni continuará indefinidamente. Algo nuevo está emergiendo, algo que transformará fundamentalmente la existencia humana. Para quienes abrazan esta verdad, cada nuevo día trae oportunidad de prepararse mejor, de crecer más profundamente, de compartir esperanza con quienes están perdidos en desesperación. No sabemos el día ni la hora, pero conocemos la temporada. Y conocer la temporada es suficiente para vivir con sabiduría, propósito y paz profunda, incluso en medio de incertidumbre creciente. Que cada persona que ha escuchado estas palabras tome tiempo para reflexionar seriamente. ¿Qué está comunicando el Señor a través de estos eventos? ¿Cómo debe responder mi vida a estas advertencias? ¿Estoy preparado espiritualmente para lo que viene? No mañana, no algún día, sino ahora. En este momento decisivo de la historia humana, estas preguntas exigen respuestas honestas que determinarán nuestro destino eterno. Gracias por permanecer hasta el final de este mensaje. Si algo de lo compartido resonó profundamente en tu espíritu, no lo descartes como mera coincidencia. Puede ser que el Señor esté hablando directamente a tu corazón, llamándote a despertar, prepararte y permanecer vigilante para lo que pronto se desarrollará. Suscríbete, comparte y mantente conectado, porque la historia que estamos presenciando aún no ha terminado. De hecho, los capítulos más importantes pueden estar apenas comenzando a escribirse. Y tú estás llamado a ser parte de ellos, no como espectador pasivo, sino como participante consciente en el drama más grande jamás contado, la culminación de la historia humana y el establecimiento del reino eterno. Mantente despierto, mantente preparado, mantente esperanzado, porque verdaderamente nuestra redención se acerca.